La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Usted ya sabe que en este espacio desde hace más de 11 años estamos tratando de mostrarle ese panorama único, diría yo, de la televisión argentina, bueno, que trata de mostrar cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Que, bueno, por supuesto que no son otra cosa que asesores de comunicación, asesores de políticos, de empresas también, y que, bueno, logran ese milagro, ¿no? De cambiar la opinión pública. Bueno, se vienen tiempos de cambio en la Argentina, lo que no está mal, cambiarse es renovarse de alguna forma, y vamos a analizar dos temas sumamente interesantes. Por un lado vamos a conocer al hombre que está revolucionando la estrategia, la teoría de cómo hacer estrategia en todo el mundo y que va a venir a la Argentina, y vamos a ver un poco por qué es necesario para el cambio que puede llegar a venir en la Argentina pensar una nueva estrategia, no solamente para el país, sino también, sobre todo, para las empresas, bueno, en un país que ha vivido más de 10 años sumido en la confrontación. Y un dato interesante, vamos a analizar por qué muchos de los opositores, o casi todos los opositores que están ahora en el mercado electoral, se comieron una buena parte del relato. ¿Y qué problema qué va a ser si no se dan cuenta que se comieron una parte de ese relato? ¿Cómo van a hacer para diagnosticar qué es lo que le pasa al país y sobre todo pensar cómo salir adelante? Así que le pido que se quede a esta hora de Maquiavelo imperdible. La hora de Maquiavelo. Auspicia este programa LAN. El encanto de volar. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos. Para más información llama al 4809-7000 o www.cuidalotuyo.org. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidar a los tuyos. Dicasa, con tecnología, confiabilidad y calidad certificada, construimos un mejor futuro. Desde hace 45 años, Dicasa genera las obras que el país necesita para crecer. La hora de Maquiavelo. Bueno, usted está viendo a Daniel Montamat. El hombre fue secretario de Energía en la época de la Alianza, dirigió YPF en la época de Alfonsín, es economista y abogado, pero lo estamos trayendo en una calidad novedosa, sorprendente, prácticamente de casi semiólogo, porque me sorprendió mucho una columna que escribió la semana pasada en La Nación, el lunes de la semana pasada, sobre un tema del cual venimos reflexionando bastante en la hora de Maquiavelo, que es... A ver, yo lo voy a sintetizar, después me explicás bien, que es más o menos como que hay partes del relato oficial que se están cuestionando en estos momentos claramente. Ahora, hay partes de ese relato que lo compró la oposición. Yo digo, yo voy a empezar por la parte más dura. Formaste parte de dos gobiernos radicales. El radicalismo votó masivamente la... increíble estatización de YPF y votó unas cuantas cosas más que hacen a ese relato. Y
yo tengo la sensación de que es muy riesgoso para la oposición comerse todos esos relatos. Podemos hablar de algunos ejemplos, ¿no? Largamos con eso. Sí, señor. Bueno, por supuesto, yo estuve en el Congreso, justo en el momento cuando se expropiaba YPF, invitado por los partidos de oposición. Y mi discurso en el Congreso, habían hablado Kicillof, Debido, es que estábamos poniendo el carro adelante del caballo, porque el problema energético no era Repsol, no es YPF, es la política energética en primer lugar. Entonces, si cambiábamos la política energética, íbamos a un cambio de reglas, a un horizonte de largo plazo, a un plan estratégico para los próximos 20 años, ahí podía incluso discutirse si era conveniente dialogar con España y con Repsol para retomar el control de YPF. Pero en las condiciones en que se lo estaba haciendo, estábamos buscando a Repsol como chivo expiatorio. Además se lo vendió en su momento, o se lo relató en su momento como que se estaba nacionalizando el petróleo. Claro, exactamente. ¿Era así? Sí, por supuesto. No, digo, si es así, que se nacionalizó el petróleo a través de la confiscación de las acciones de YPF. Bueno, y se terminó haciendo una expropiación de la peor manera, porque una expropiación en cualquier parte del mundo exige una indemnización previa. Además, claro. Y aquí hemos expropiado y todavía no tenemos definido el precio. Esas son condiciones que terminan debilitando a YPF cuando hace todos los acuerdos estos, por ejemplo con Chevron. Bueno, eso es lo que va a decir el gobierno. Bueno, pero finalmente esperamos, nos criticaron, pero ahí lo tenemos, Chevron está invirtiendo. Sí, pero el problema energético se sigue complicando, porque está mal el diagnóstico. El diagnóstico del gobierno es, bueno, ahora tengo un problema energético, el problema fue tal o cual empresa. Y la verdad es que las empresas son actores de una película. Lo que es mala es la película, hay que cambiar el guión de la película. Me parece que tendría que cambiar también el director, el director y posiblemente el guionista. Y el productor. El productor. Ahí, en esa otra película, YPF, Chevron, las otras empresas internacionales pueden desarrollar el potencial energético que tenemos para autoabastecernos. No Ahora, deberíamos haber perdido el autoabastecimiento en esta década. Va a venir gente nueva a la Argentina dentro de unos años y en tu columna vos comentabas algo que en la hora de Maquiavelo decimos una y otra vez, y es que la oposición, hay capítulos de este relato que los compró. Por ejemplo, el crecimiento a tasas chinas de esta década. Es serio plantear de que todos decimos, se creció a tasa china y después se entra a decir por qué. Bueno, los que son críticos dicen por los vientos a favor del precio de la soja, etcétera, etcétera, está vinculado al tema internacional. Bueno, la verdad es que los vientos a favor son ciertos, los precios de la soja, los términos de intercambio, relación de los precios de exportación e importación en esta década han sido históricamente excepcionales. La tasa de interés internacional ha sido la más baja en los últimos 50 años. Perdón, casi cero para el resto del mundo. Sí, el dólar débil ha traído cantidad de inversiones extranjeras directas a los países emergentes. Es decir, las condiciones han sido excepcionales. Pero con estas condiciones excepcionales no hemos crecido a tasas chinas. Cuando uno divide los ciclos económicos para hacer bien el cálculo del crecimiento y toma el último ciclo de crecimiento económico que tuvo el país, el pico, que es 1998, y el pico, por ejemplo, 2010 o 2011, no cambia mucho, y miramos cuál ha sido el crecimiento en todos esos años, tenemos un 2.4% anual acumulado. Que eso es menos que Brasil. Menos que Brasil, que creció el 3 punto y algo, y menos que la media latinoamericana. Sí, no nos comparemos con Chile, que Chile creció el triple de eso. Si compramos el tema del crecimiento a tasas chinas, aunque digamos después, bueno, para justificarlo se debe a los precios internacionales, hacemos un mal análisis de lo que es la contabilidad del crecimiento. Es muy grave, porque el mal diagnóstico a un médico, no sé, si tenés que amputar el brazo derecho, te lleva a que te amputen el izquierdo. Y después al final vas a tener que amputar el derecho también. Sí, señor. En este país venimos de crisis recurrentes, estos periodos de expansión
que después terminan en explosiones cambiarias. Es lo que técnicamente a veces llamamos stop and go, ¿no? Sí. Paro y después sigo, paro de nuevo, Claro, sigo. pero son unas paradas que cuestan muertes, cuestan vidas. Socialmente En la son última, en la del terribles. 2002, murió cualquier cantidad de gente de hambre en Argentina. No nos acordamos de Entonces, eso. estos ciclos no los hemos superado, lamentablemente en la Argentina. Porque cuando uno va a analizar esa tasa de crecimiento del 2.4% acumulado entre el 98 y el 2010, advierte que la Argentina creció más por rebote, porque había habido una gran depresión, y por rebote y uso de recursos ociosos, gente que estaba desocupada. Claro, en el 2002, fábricas que... las fábricas estaban directamente cerradas o funcionaban al 10%, entonces claro, obviamente, si del 10 pasás al 100, creciste un ocupás montón. lo que pero... está y venís del quinto subsuelo, pero no estás creciendo en lo que hace a la riqueza sostenida en el largo plazo, que es la productividad de los factores. Te tiro para hacer un ping-pong rápido algunos temas que yo veo que son temas del relato complicados, ¿no? Cosas menores. Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, la presidenta mostró el primer BlackBerry íntegramente fabricado en Tierra del Fuego. Pero no estaba fabricado en Tierra del Fuego. Se fabricó en China, fue, no sé, a México, muchas veces es en México, se lo desarmó en 3-4 partes, vino en containers separados y después de llegar al puerto de Buenos Aires, de ir a Tierra del Fuego, y hay unos flacos que hicieron lo contrario que hicieron en México, que es volver a juntarlo y pusieron una caja Made in Argentina. Lo dramático Ojo, sería... que eso hace que toda la tecnología acá cueste 30-40% más que en el resto del mundo. Y lo dramático sería que compremos el relato de que eso es industrialización. Claro. No, industrialización en un país con las ventajas comparativas que tiene Argentina es trabajar sobre la cadena agroindustrial. Este país debe potenciarse. Pero eso es un discurso neoliberal. No, mire, Justin Lin es el vicepresidente del Banco Mundial. Es principal asesor del Partido Comunista Chino. ¿Es neoliberal? Sí, es cierto, es doctorado en Estados Unidos. Bueno, ¿qué dice este hombre? Que los países deben industrializarse a partir de sus ventajas comparativas. Es que es demasiado. Pero el sentido común no me venga con sentido común. Es que la única forma de romper este sentido común es con un relato. El problema del relato, y hay que explicarle a las audiencias, ¿no? Porque no es solo el discurso político. Los políticos obviamente tienen que seducir a la audiencia, exagerar lo que está bien, disimular lo que está mal. Pero el problema es que cuando los políticos quieren convencernos de que la realidad es el relato, no, la realidad objetiva muestra otras cosas. Ahora, la realidad objetiva muestra que China se desarrolló también a partir de ventajas comparativas. Que el mundo que se ha desarrollado... Por algo los teléfonos celulares que se fabrican en China se diseñan en Estados Unidos, pero a nadie se les ocurre fabricarlos en Estados Unidos, porque el empleado chino gana $500 y el yanqui gana 2.000, y el problema es que el de Tierra del Fuego pretende ganar 2.000 también. Y no, bueno, si no funciona en Estados Unidos, no va a funcionar en Tierra del Fuego tampoco. Y la realidad empieza a divorciarse cada vez más del relato. Porque ¿cuánto tiempo vamos a poder sostener eso? Ahora, ¿la oposición compró ese relato? Algunos sí, otros no. Y lo que tenemos que hacer, y es nuestro deber y el deber de Maquiavelo, es justamente desmitificar los relatos para que la Argentina vuelva a analizar un proyecto inclusivo a partir de los datos de la realidad. La realidad. O sea, un proyecto en ese artículo que cita yo decía, con el relato no se pueden hacer frenar los trenes, con el relato no se puede fabricar electrones en un país que tiene crisis energética, con el relato no se hacen rutas nuevas. El relato es un dibujo comunicacional que puede intentar suplantar la realidad, pero dura un tiempito cuando la realidad empieza a separarse. Yo creo que hay una escena tremenda, ¿no? Que no me acuerdo quién la describió, pero es que estaba muy bueno, muy trágico. La inundación de La Plata, el agua entró a las casas y en muchas casas se llevó, porque realmente la gente había cambiado su parque de no solamente de autos, sino de televisores por los modernos LCD o los LED. Y claro, y los LED se iban flotando en la realidad. O sea, en el relato futuro que se iba vino con encima, la realidad. En el futuro.
Porque el problema de la Argentina en estos 10 años, si yo lo tuviera que resumir, es que hemos sumado tanto corto plazo, que se nos vino encima el problema a largo plazo. El futuro se nos ha venido encima. Entonces, cuando se inunda la plata, ¿qué nos está diciendo el futuro? Trabajaste en el presente, pero no hiciste horas pluviales, porque no se veía. Entonces los LED se ponen nadando. Ahora, ¿qué le dirías si tenés 2 minutos para decirle a la oposición? Bueno, como es un hombre crítico del kirchnerismo, clarísimo, es uno de los hombres que trabajó en ese grupo notable que se formó de exsecretarios de Energía, que estaban incluso enfrentados políticamente, que se unieron para pedirle a gritos al gobierno que escuche que debía cambiar la política energética desde hace años y que el gobierno obviamente no escuchó. De hecho, es interesante, se está cayendo el modelo por la política energética, finalmente. Por la realidad energética. Por la falta de divisas que genera la escasez de todo, de petróleo, de energía. ¿Qué le dirías? Yo no al gobierno, porque... A la oposición. A la oposición. A la oposición yo creo que tenemos el deber de darle a la sociedad argentina una alternativa. La alternativa esa, para mí, pasa por los siguientes ejes. En la Argentina, hacia el futuro, no tenemos que discutir nunca más el tipo de democracia que queremos. No, eso es de ya, sí, está claro. Democracia republicana. Eso sí. Cuidado, porque hay muchos que creen que la democracia puede ser plebiscitaria, y la democracia plebiscitaria termina en democracia delegativa. Sí, como la de Chávez. Lo otro que tenemos que decirle a la gente, convencerla con una alternativa, es que está pendiente el desarrollo económico y social de la Argentina. Entonces, creo que hay que confrontar este gerenciamiento que ha hecho el gobierno, que es populista, cortoplacista y de democracia plebiscitaria, poco republicana, con un proyecto que sea inclusivo, que sea progresista en el sentido del progresismo moderno y que nos dé de una vez por todas el desarrollo económico y social que nos debemos sobre estas bases que hemos trabajado de realidad empírica. Te tiro, para cerrar, un par de temas que a mí me preocupan, de relatos muy instalados y que podrían llegar a ser que el próximo gobierno tampoco sea sustentable si no se le dice a la gente, bueno, mira, esto así es un sueño que no funciona. Primero hay que laburar, después recoger los frutos. El 82% móvil. Toda la oposición está de acuerdo que hay que darle a todo el mundo el 82% móvil. No cierra, es infinanciable. Un Estado que ya es el 50% del PBI. Ni en Suecia, es infinanciable. El gasto público. El gasto público de todo el Estado, con municipios, etcétera, el 50% del PBI, ni Suecia. Y montones de relatos más, ¿no? Como que la Argentina es un paraíso donde se puede vivir de arriba y no hace falta laburar, que alguien le va a tener que decir la verdad a la gente, ¿no? Por eso es muy importante construir ciertos consensos básicos, porque lo que tenemos que recuperar en la Argentina es la capacidad de transacción entre las urgencias del presente y las necesidades de este futuro que se nos vino encima. Por eso el nuevo gobierno y la alternativa debe ser un gobierno de diálogo y de consenso. Sí, porque si no, no va a haber posibilidad. Y alguien, Daniel Montamat, alguien va a tener que ayudarnos a desmontar el relato. ¿Usted lo escuchó? Daniel Montamat, bueno, el hombre es brillante. Lea la columna, búsquela ahí en el site de La Nación, sumamente interesante. Y en el próximo bloque vamos a hablar de la estrategia que tendrían que ponerse a pensar empresarios, pero también políticos, ahora en un país que con forceps, pero lentamente va a ir naciendo. No te vayas. La hora de Maquiavelo.
Chaco, el secreto de Argentina. Dicasa, una empresa argentina con certificación IRAM de su sistema de gestión de calidad que reafirma su compromiso con la excelencia. Dicasa construye obras que mejoran el presente y el futuro del país. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. La hora de Maquiavelo. Bueno, seguimos en la hora de Maquiavelo, me agarraba la sorpresa, con Ernesto Tenenbaum. No tiene nada que ver, quiero que lo vea la cámara porque me van a decir, pero este no es Ernesto Tenenbaum, no es el periodista, el que está ahí con Sotobiasda en TN, es simplemente homónimo, no son parientes tampoco, no. Ernesto Tenenbaum, bueno, ¿qué se puede decir? Primero, que es peronista. Segundo, que bueno, está colaborando de alguna forma hoy con el peronismo masista, o sea que digamos, podríamos decir que es muy probablemente el peronismo que viene, pero además el hombre es sociólogo. Y me hizo conocer a uno de los más brillantes intelectuales del momento. Vamos a hacer la dura tarea de mostrar un libro en televisión, a ver, algún día aprenderemos, ahí está. Pensar la estrategia es uno de los libros de Rafael Alberto Pérez, un español. Esto se consigue acá en Argentina porque lo editó La Crujía. Ahí lo tiene a Rafael Alberto Pérez, es un ex publicista que trabajó para montones de multinacionales, trabajó para, no sé, Unilever, para Gillette, vendiendo productos, y que un día dijo, yo me quiero retirar de todo eso y quiero pensar cómo elaborar una nueva estrategia. Y me decía justamente Ernesto Tenenbaum, porque este hombre está viniendo a la Argentina a fines de septiembre, y va a ser un evento sumamente interesante para empresarios y también, por supuesto, para políticos, que es el momento que la Argentina, los empresarios empiezan a pensar en otra forma de hacer una estrategia. ¿Por qué? Porque quedó atrasada e ineficiente la idea de la confrontación, la idea del ganar y perder. Que la tuvimos durante más de 10 años, la cosa era ganar o perder. Durante 10 años, quizás durante 200, depende de la mirada, digamos, ¿no? Creo que los argentinos hemos tenido una larga historia en este sentido. Seguro. Y la nueva teoría estratégica, yo diría que tiene dos elementos centrales. Uno es el concepto de articulación. El concepto de la necesidad de articular distintos elementos en vez de verlos como enfrentados, claro, como complementarios en vez de enfrentados. O sea, las corporaciones o los grupos concentrados. Eso es la primera idea. La segunda idea es que se concibe que hubo distintas etapas en el desarrollo de la estrategia. La primera es la estrategia ligada a lo militar. Que después el famoso Sun Tzu, el primer estratego de la historia, el chino, no sé cuántos años antes de Cristo, un montón. Tanto pero que ni me acuerdo. En Occidente también, es decir, la idea de la estrategia surge ligada a lo militar, claro, y tiene su correlato después en la política, en todas las actividades humanas, desde esa idea del amigo-enemigo, del enfrentamiento. Después hay una segunda etapa de la estrategia, que está ligada a lo matemático y a la teoría de los juegos. El famoso Nash de la película esta, Una mente brillante. Nash sería la segunda subetapa, porque Nash ya asume la posibilidad que no es ganar o perder, es la posibilidad de que pueden ganar las dos partes. Es una idea de la teoría de los juegos que ya sería una segunda etapa. Lo que los yanquis le llaman win-win strategy. Win-win, exactamente. Eso está basado en eso. Está basado en ese dos allá. La tercera etapa es la estrategia ligada al management. Eso ha tenido una enorme repercusión en las últimas décadas, con montones de teorías y montones de... Me suena a Harvard, ¿no? Te suena a Harvard. Y la cuarta, que es la que se encarnaría en toda esta corriente, la ciencia base es la comunicación. Eso es interesante, porque Rafael Alberto Pérez, que lo tenemos, es un hombre que viene de la comunicación. Viene de la comunicación. Y en la comunicación basó su nueva teoría estratégica. Claro.
Entonces, imagínate, ligado a lo que escuchaba del bloque anterior, si tenemos que buscar una Argentina de acuerdos y de consensos, necesitamos saber articular y necesitamos comunicarnos, necesitamos que exista una verdadera comunicación donde podamos dialogar. Entonces, yo le ahí es donde interrumpo está el ahora punto. a Ernesto Tenenbaum, porque además quiero recordar que los empresarios tienen que pensar en una nueva etapa de desarrollo de sus estrategias, porque estuvieron durante 10 años encerrados dentro de un frasco de mayonesa, porque la clave era no salir, no hablar, no opinar, no existir, porque podían ofender al señor Moreno, ¿no? Claro. Entonces, ahora llega un momento, una etapa nueva. Le voy a explicar a la gente cómo funciona la hora de Maquiavelo. Nosotros vamos a terminar aquí, ahora en Metro, y quiero que sigamos con Ernesto Tenenbaum, que nos explique cómo funciona, cómo trabaja esta nueva teoría estratégica que ideó Rafael Alberto Pérez, este hombre que va a venir a la Argentina dentro de poco más de un mes, y cómo los empresarios y los políticos podrían, mejorar su gestión. Usted sabe cómo funciona la hora de Maquiavelo, acá terminamos, y usted sigue en el canal de YouTube de la hora de Maquiavelo, en YouTube, por supuesto, y ahí tiene el programa para repasar, y esta entrevista que vamos a hacer con Ernesto Tenenbaum, como ya le dije, además de peronólogo, el hombre es un sociólogo sumamente interesante, y yo le digo, mire, como siempre, ¿no? La realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros. Pero aquí, en la hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción, ¿no? Y yo le digo, bueno, termina la hora de Maquiavelo, métase en YouTube y no se olvide que los miércoles a las 20 por Radio Cultura 97.9 FM, bueno, también se puede escuchar online, obviamente, sigue la hora de Maquiavelo Radio, vamos a analizar, los pormenores, cómo sigue la elección, que esto fue el primer paso, cómo sigue la elección en octubre. Chao. Hasta la próxima hora de Maquiavelo.